versículo del 1 al 6. La carta a los Romanos, capítulo 7, versículo del 1 al 6. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén y amén. Tratando de recordar que el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Roma, también es necesario recordar que Pablo nunca había ido a Roma. Pablo no conocía Roma y tampoco conocía a los cristianos de Roma. Cuando Pablo escribió esta carta, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dirige esta carta a los hermanos que están en Roma. Y la mayoría de ellos son judíos. La mayoría de ellos vienen del pueblo de Israel, quienes conocían la ley de Dios, conocían los mandamientos de Dios. Pero había un serio problema en los hermanos judíos. Los hermanos judíos tenían un serio problema, y por eso Pablo se toma todo el tiempo necesario para aclarar un problema que estaba sucediendo. Y el problema que estaba sucediendo, mis hermanos, es que el pueblo judío o los hebreos se estaban convirtiendo a Cristo, pero ellos querían seguir practicando las normas, los ritos, las tradiciones que la ley exigía. Entonces el apóstol Pablo se toma el tiempo, y nosotros también nos vamos a tomar el tiempo, porque este capítulo 7 lo vamos a llevar un poco despacio para poder digerir lo que realmente la palabra de Dios nos quiere decir también a nosotros. Y entonces Pablo quiere enseñarle a los hermanos en aquel tiempo la transición, el cambio, cómo un judío puede ser transformado de la ley a Cristo. ¿Cómo puede alguien pasar de la ley a Cristo? Y eso es necesario entenderlo. Y aunque tal vez algunos aquí podrán pensar, bueno, pero eso era para el pueblo de Israel, eso no tiene que ver nada para nosotros. Bueno, sí tiene que ver mucho con nosotros, y en el estudio usted se va a dar cuenta. Entonces, en primer lugar, hablemos de la ley. Cuando Pablo está hablando de la ley, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Eso era la ley, era lo que estaba considerado. La ley, en primer lugar, eran los primeros 5 libros de la Biblia, que según los escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio.
Pero luego se agregaron los escritos de los salmos, los profetas mayores, los profetas menores, y entonces todo el Antiguo Testamento se ordenó, y desde Génesis hasta Malaquías es considerada la ley de Dios. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? En la ley Dios había establecido mandatos y prohibiciones. Por ejemplo, déjeme ponerle algunos ejemplos. Dios había establecido cultos o fiestas. Dios había dicho en qué mes se iban a hacer esas fiestas. Dios había dicho qué tipo de celebración se iba a hacer. Dios había establecido sacrificios, pero no todo animal se le podía sacrificar a Dios. Incluso los animales que se le iban a sacrificar a Dios tenían que ser destazados, descuartizados, y ciertas partes de ese animal no podían presentarse en ofrenda. Habían partes del animal que eran agarradas y eran sacadas fuera del templo o fuera del tabernáculo porque no estaba permitido. Entonces todo eso estaba involucrado en la ley. Habían cosas que sí se podían hacer y cosas que no se podían hacer. Ritos. Habían ritos para purificación. Habían ritos para los leprosos. Habían ritos, hermanos, de diferentes, y era un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, los sacerdotes tenían que ir a una hora exacta a echarle aceite a las lámparas. Los sacerdotes tenían que presentar sacrificio en la hora que Dios había establecido. No era la hora que los sacerdotes querían. Dios había establecido una ordenanza, unos mandamientos y unas prohibiciones que estaban bien claras. Dios había establecido qué tipo de ofrenda le podían llevar. A Dios le podían llevar ofrendas de harina, de aceite, de palomas, de corderos, de toros. A Dios podía, Él decía qué tipo de ofrenda. Incluso habían ofrendas que eran para una cosa, ofrendas que eran para otra, ofrendas que eran para otra, y no todo era lo mismo. Todo esas era la ley, eran los mandatos y eran las prohibiciones. Dios había establecido días de reposo, y en los días de reposo Dios había establecido que no se debía comer esto o aquello. Dios había establecido que si alguien el día de reposo iba a salir a caminar, no podía caminar más de tal distancia. Que el día de reposo no se debía hacer esto o aquello. Eso era la ley. También Dios había establecido, mis hermanos, alimentos que podía comer el pueblo o los sacerdotes. Dios había establecido una de las 12 tribus, la tribu de los levitas, la tribu de Leví, eran los únicos que podían servir a Dios. Nadie más. Los sacerdotes que venían de Aarón y de la tribu de Leví eran los únicos, pero habían condiciones también. Por ejemplo, si un sacerdote, aunque viniera de la descendencia de Aarón, pero tenía enfermedad en los ojos, no podía servir. Si tenía alguna infección, no podía servir. Si algún levita nació enanito, no podía servir. Y entonces Dios había establecido una serie de reglas y de prohibiciones, mis hermanos. Y así la ley estaba establecida. Y no voy a seguir poniéndole más ejemplos, pero habían normas, principios, estatutos, y todo esto tenía que ver con la ley de Dios. Pero entonces, ¿a dónde estaba el problema? El problema estaba en aquellos judíos que ahora reconocían a Jesús como su Salvador. Reconocían a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero seguían haciendo sacrificios. Se seguían circuncidando. Seguían practicando la ley. Y solo para recordar, veamos lo que dice el libro de Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. En Hechos capítulo 15 comienza a darse el problema de la ley y de la gracia. Y entonces dice Hechos capítulo 15, verso 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué decían? No podés ser salvos. ¿Se da cuenta? Ahí estaba el problema.
Se estaban aceptando a Cristo, pero estaban exigiendo que tenían que cumplir cosas con la ley. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. En el capítulo 15, verso 24, también dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahí estaba el problema. Y ahí estaba el problema en todos los judíos. Ellos no querían entender, no quisieron darse cuenta que todo aquel que venía a Cristo ya no tenía por qué seguir ni circuncidando, ni practicando, ni cumpliendo con las normas, mandamientos que tienen que ver con la ley del antiguo pacto. El apóstol Pablo usa una analogía. Encontramos la analogía del matrimonio. Y entonces el apóstol Pablo dice: un hombre y una mujer cuando se casan están unidos a la ley del matrimonio. Y si mientras el hombre y la mujer están vivos, uno de ellos le es infiel, cometen adulterio. Pero si uno de ellos muere y el que quedó viudo se vuelve a casar, no comete adulterio. ¿Por qué? Porque ya la ley del matrimonio no existe. Pablo está poniendo una analogía. Pablo está poniendo un ejemplo. Ahora, esa ley no solo funciona en la ley de Dios. Esto que yo estoy explicando no solo funciona en la ley de Dios, y permítame explicarle. Por ejemplo, va un hombre ebrio manejando, va bien borracho, ha pasado toda la noche tomando licor, se monta en su vehículo y sale manejando y mata a una familia. Se pasa arrollando a una mujer con su hijo y su esposo, pero el hombre va adelante y se estrella y se mata. ¿Qué ley lo condena? Ninguna. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto. El hombre está muerto. No pueden juzgarlo, no pueden llevarlo a juicio, no lo pueden meter a la cárcel, aunque haya cometido el peor de los crímenes, no pueden. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que todos aquellos que venimos a Cristo, es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos judíos, que cuando ellos vienen a Cristo, entonces en Cristo morimos, somos sepultados y resucitamos para comenzar una nueva vida. Eso lo leímos en el capítulo 6 de Romanos, que cuando venimos a Cristo y somos bautizados, cuando somos bautizados en Cristo, ¿qué quiere decir eso? Que morimos con Cristo, que somos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo. Entonces el apóstol Pablo les dice: ustedes ya no están casados con la ley. Ustedes ya no están unidos con la ley. Yo espero que alguien aquí me esté comprendiendo lo que trato de decir. Entonces el apóstol Pablo dice: ya ustedes no están ligados a la ley. La ley ya no tiene ningún poder sobre ustedes. Ya no tienen que seguir haciendo ritos o sometiéndose a las normas que la ley establecía. Ahora ustedes le pertenecen a otro, dice el apóstol Pablo. Por favor, leamos en el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis, ¿alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? Para que seáis de otro. Estoy leyendo el 7:4, hermano. Estoy leyendo el versículo, capítulo 7, verso 4 de Romanos. Vuelvo a leerlo. Así también vosotros, hermanos míos, se está refiriendo a los judíos convertidos a Cristo, que quieren seguir haciendo las prácticas de la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos.
Entonces, cuando un judío, cuando un gentil, cuando un católico, cuando un ateo, cuando cualquier persona que practicaba cualquier religión, cuando viene a Cristo, murió a lo que antes creía. Murió a lo que antes creía, porque ahora cree solo en Jesucristo. Ahora, aquí es donde vienen algunas cosas que tal vez algunos de ustedes no quieren oír. Sí, hermano. Y por eso es que le digo que a veces creemos que esto solo era para los judíos. No, espérese, hermano. ¿Usted sabe cuántos hoy salieron? Por favor, y espero que nadie se ofenda. De los que me ven por internet, espero que nadie se ofenda. Y de los que están aquí, espero que nadie se ofenda. Pero ¿cuánta gente salió del catolicismo y viene a Cristo, reciben a Cristo, se bautizan en Cristo, viven una nueva vida en Cristo, pero quieren seguir practicando cosas del catolicismo? ¡Aló! Si se le muere un muerto, quieren hacerlo 9 días. Se le muere un muerto, mire que yo estoy tan loco. Se le muere un muerto. ¿Ah? Se le murió un familiar, se le murió un muerto. Tiene lógica también, porque no tenía a Cristo, estaba muerto. ¿Ah? Entonces no estoy tan mal. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántas personas? ¿Ah? Ahora se le muere un familiar, hay que hacerle un culto diario. Ahora no es rezo, es un culto. Y cuando llegue el nuevo día, hay que hacer otro culto, porque son los 9 días. Y a los 40 días de muerto hay que hacerle una vigilia. Y cuando llegue un año, hagamos otra vigilia. Porque ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? Nadie quiere decir, yo dije que algunos de ustedes se iban a enojar. Yo dije que algunos de ustedes se iban a molestar. Porque nos cuesta romper con las tradiciones que antes teníamos. Y eso era lo mismo que le estaba pasando a los judíos. A ellos les estaba costando romper con eso, hermano. ¿Ah? Mire, hace muchos años, y esto lo digo no para hacer sentir mal a nadie, sino para que nos riamos un poco, tal vez, si acaso da risa, porque yo no soy bueno para contar chistes, pero una vez bautizando a una hermana, ¿verdad? En lo que la iba a zambullir, hizo esto. ¿Ah? ¿Qué cree usted? ¿Que en ese momento le iba a liberar? ¡Fuera! No, hermano. Hay que se persina, pero se zambulló, hermano. ¿Ah? ¿De dónde trae eso? Del catolicismo, hermano. Nosotros no hacemos esto. No, hermano. Porque no tenemos que hacer ninguna Santa Cruz. No, nada. Nosotros no tenemos que seguir eso. ¿Ah? No tenemos que estar sujetos a esas cosas, ¿verdad? De las cuales estábamos antes esclavos de la tradición. ¿Ah? Y lo peor es que tal vez ahora usted no cree en eso, pero lo aprueba que lo hagan sus hijos. Lo aprueba y lo celebra. Usted financia, usted paga la misa para que le hagan la ¿cómo se llama? La primera comunión. Para que a la niña vaya a dar la primera comunión. Para que el niño vaya a dar la primera comunión. Para que vayan y lo bauticen, le echen agua. Sí, no estoy de acuerdo, pero yo voy, ¿verdad? Y algunos de ustedes hasta los han invitado a ser padrinos y van. Algunos de ustedes te invitaron a que fueras a ser padrino y fuiste a ser padrino, consciente que eso no es bíblico. ¿Ah? ¿Se dan cuenta cómo estamos tan atados a cosas que ya no deberíamos estar atados? ¿Ah? No, basta. Yo ya estoy en Cristo. Y los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Ah? Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué son cosas viejas? Pues eso, hermano. Todo lo que tiene que ver con la religión que seguíamos, que creíamos. Todo eso. Ya, basta. Ahora
Es Jesucristo nuestro Señor. Ahora le pertenecemos a otro. Al que murió y resucitó, le pertenecemos a Él. Volvamos a leer el verso 4 para ver si ahora lo entendemos mejor. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién otro? Del que resucitó de los muertos. Ahí estamos. Ahora nosotros le pertenecemos a Jesucristo. Y yo corté con esto. A mí me suena que por ahí alguno de ustedes anda en la carterita su oracioncita para que Dios bendiga tu cartera. Andás tu rosario, andás tu crucecita allí, o tu oracioncita para que Dios bendiga tu cartera. Algunos de ustedes me suena, hermano, que por allí anda alguien todavía guardando su cosa ahí. ¿Y de dónde sacaste eso? Eso no es de la Biblia. No, señor, eso no es de la Biblia. ¿Algunos de ustedes todavía tienen al elefante nalgón? El elefante nalgón lo tienen ahí en la sala con las grandes nalgas para la calle porque te va a traer bendición. Eso es brujería, señores. Algunos de ustedes todavía tienen ahí la herradura detrás de la puerta. La palma bendita la tienen todavía ahí colgada. No, es que no puedo votar esto porque esto me lo bendijo el Papa. ¿Cuál Papa? ¿Cuál? Ahora le pertenecemos a otro. ¿Alguien sigue conmigo? Y ese era el problema que estaba sucediendo con los judíos. Ellos no querían entender que sus tradiciones ya basta. Aquí ya no hay que seguir estos ritos. Ya no. Ahora, yo no quiero que alguien comience a pensar, pues la ley está abolida. Espérese que vamos a llegar ahí. Pero no se me adelante. Entonces ahora le pertenecemos a Cristo. En Efesios 5, 25 y 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora nosotros le pertenecemos a Cristo y Él nos ha santificado, Él nos ha purificado. Muerto a la ley. Diga conmigo, muerto a la ley. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 13 al 16. Efesios capítulo 2, verso 13 al 16. Efesios capítulo 2, verso 13 al 16. ¿A dónde dice la Biblia que estamos muertos a la ley? Allí en Romanos, ya lo leímos. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, oiga, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ahora aquí Pablo se lo está diciendo a los gentiles, aquí no le está hablando a los romanos, a los judíos que se convirtieron, aquí se lo está diciendo a los gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lea conmigo y espero que lo sepa digerir. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son los dos pueblos? Judíos y gentiles. ¿Alguien sigue conmigo? De ambos pueblos hizo uno, derribando, oiga, lo que hizo Jesús, derribando la pared intermedia de separación. Pero ya se va a dar cuenta qué cosa era la pared intermedia de separación. Derribando, ¿qué versículo estábamos? 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, póngale mente a esas palabras, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos
expresados en ordenanza. ¿Cuál era la pared intermedia de separación? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Se lo digo de una manera sencilla: el pueblo gentil no podía llevarle ofrendas a Dios como lo hacían los judíos. El pueblo gentil no podía adorar donde los judíos podían entrar en el templo a adorar. Los gentiles no podían hacer o ser parte de los ritos que los judíos podían hacer. Por eso los gentiles eran considerados perros. Por eso es que los gentiles eran considerados que no, Dios nunca los iba a perdonar. Pero Pablo dice, del pueblo judío y del pueblo gentil, Dios hizo un solo pueblo. Pero Jesucristo, en su carne, en su sacrificio, Él derribó la pared intermedia. ¿Y cuál era esa pared? Las prácticas de la ley. Porque ya ni los judíos necesitan seguir haciendo estas prácticas, ni los gentiles las necesitan hacer. Porque ahora en Cristo los dos son libres en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que significa muerto a la ley? ¿Qué significa, hermano? Significa que para todos los que estamos en Cristo, y yo espero que escuche bien esto, todos los que estamos en Cristo, todas las maldiciones que la ley decretaba, todos los juicios que la ley decretaba, ahora los que estamos en Cristo, ninguna maldición tenemos, hermano. Lo voy a volver a repetir. En el Antiguo Testamento habían maldiciones. En el material que usted lleva le puse, por ejemplo, Deuteronomio 27. Voy a leerlo, voy a ir ahí, voy a leer por lo menos Deuteronomio 27. Ahí lo tiene usted en su material, pero solo tengo la cita, voy a buscarla. Deuteronomio 27, para que tenga un ejemplo. Deuteronomio 27, versículo 14, dice así. Deuteronomio 27, verso 14. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre, a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo: amén. Y en el capítulo que sigue, en el 28, a partir del versículo 15 hasta el 68, ahí siguen las maldiciones. Maldito en tu casa, maldito tu tierra, maldito tu canasta, maldito tus hijos, maldito tu trabajo, maldito. Y usted comienza a leer una cantidad de maldiciones que siguen ahí en Deuteronomio 28
del 15 hasta el 68. Ahora, leamos Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Aleluya. Yo espero que usted esté recibiendo, hermano, esta tarde. Gálatas capítulo 3, verso 10. Gálatas capítulo 3, verso 10 al 14. Mire lo que dice ahora en el Nuevo Testamento. Aleluya. Gálatas capítulo 3, verso 10 al 14. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué dice? Están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por su fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, ¿qué dice? De la maldición de la ley. ¿Alguien puede leer eso? Cristo, ¿qué dice? Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aleluya. ¿Se da cuenta? Que lo que el apóstol Pablo quiere enseñar, hermano, es que ya nosotros, los que hemos sido redimidos en Cristo, ya para nosotros no hay ninguna maldición. Alguien se alegra por eso, hermano. Ya no hay maldición. Yo no tengo que estar preocupándome. ¿Qué maldición me sigue? ¿Qué maldición no se ha roto en mi vida? ¿Qué maldición todavía ahí está en mi matrimonio? No, Señor, yo ya no estoy preocupado por eso. Porque Cristo llevó todas las maldiciones el día que Él murió en el Calvario. Y Él nos hizo libre de toda maldición. ¿Alguien entiende eso? Incluso, hermanos míos, muchas veces yo aquí lo dije, pero después me arrepentí y pedí perdón. Porque si uno está equivocado y reconoce que estuvo equivocado, hombre, pues debe ser humilde para reconocer que estaba equivocado. Pero cuántas veces yo aquí decía y hablaba de maldiciones del Antiguo Testamento. Una de las maldiciones que más hablamos los pastores es la maldición del diezmo. Maldito soy con maldición porque no diezma, porque no traes tu diezmo, sos maldito y 3 veces maldito. ¿Cuántas veces yo hablé así? Pero esa maldición ya no existe. Ya no es. Esa maldición ya no tiene poder para mí. ¿Por qué? Porque ya no debo diezmar. No, yo voy a seguir diezmando, pero no voy a diezmar por miedo a maldición. Voy a diezmar por amor, por obediencia. ¿Ah? ¿Se da cuenta que las cosas las hacemos diferentes? Ya no lo hago porque alguien me lo impone. Lo hago porque soy libre. Por eso voy a diezmar, no por miedo. Mire hermano, y fue tal que cuando yo reconocí mi error y aquí dije, hermano, ninguna persona por no diezmar se va a ir al infierno. Ninguna persona por no diezmar se va a perder su salvación. Ninguna persona por no diezmar, ¿verdad? Hijo del diablo. El día que yo dije eso, un montón de gente dejó de diezmar. Sí. Porque diezmaban por miedo. No diezmaban por gratitud. Y ahí es donde uno ve la diferencia. Hay gente que anda buscando una palabra para no hacer aquello que tiene que ver con dinero. Pues si ya diezmar no es pecado, pues yo no diezmo. No, espérate.
Espera, sí, de veras, eso está de moda. La gente anda buscando, los cristianos, los líderes andan buscando una palabra para no diezmar. Y como ya, no, hermano, y como aquí no andamos viendo quién diezma, quién no diezma, no hacemos, pero enseñamos. ¿Y qué enseñamos? ¿Que el diezmo lo debo hacer por la ley? No, lo hago por la gracia. Lo hago porque estoy agradecido. Lo hago porque todo lo que Dios me da, me lo da por su gracia. Y de esa gracia yo doy. Punto. Y los principios de Dios continúan dando. Ahora nadie se acuerda del texto. Dando es como recibimos. ¿Ah? Y si sembramos, cosechamos. Los principios no cambian, Señor. No cambian. Entonces, también podemos leer en Jeremías 11, verso del 1 al 3. Jeremías 11, verso del 1 al 3 dice: palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Entonces, en el Antiguo Testamento habían maldiciones, condenaciones, pero en el Nuevo Testamento, por ejemplo, solo voy a tomar Romanos 8:1, porque cuando lleguemos a Romanos 8, pues vamos a estudiarlo, pero solo lo leemos y dice, Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esa es una de las más grandes bendiciones que tenemos en Cristo. Ya no hay maldición, ya no hay. Y aquí, hermano mío, hermana, sierva del Señor, aquí es donde lamentablemente, lamentablemente, es donde se hace el negocio con la fe, porque muchos líderes le hacen creer al pueblo que para romper una maldición generacional tenés que traer una ofrenda, y eso entonces se vuelve el negocio. Por esa razón, mi hermano, yo dejé de asistir a seminarios o a congresos o a lugares donde se practica, no se practicaba, se practica este tipo de negocio. Hermano, te hablan de maldiciones generacionales y la mayoría de los cristianos creemos eso porque no hemos entendido la libertad que tenemos en Cristo. Y entonces hay cristianos que todavía creen que tienen maldiciones que todavía los están jalando, o que tienen maldiciones. Y si alguien cree eso, realmente es porque no ha sido libre, verdaderamente libre, no ha sido en Cristo. Pero cuando alguien es verdaderamente libre, no dice el Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el problema que tiene, ¿verdad?, muchos miembros en Cristo, es que sus propios líderes le hacen creer que para romper una maldición generacional tenés que traer una ofrenda, tenés que traer un pacto, tenés que hacer un pacto, y ese pacto, entre más grande, entre más dinero y entre más grande sea la ofrenda y más grande es el pacto, tus maldiciones van a ser menos, pero tenés que traer después, el otro mes, otra ofrenda para que se rompa esa maldición generacional. Y ahí es donde viene el negocio, Señor. Es triste y es lamentable, pero es la verdad. Es lamentable. ¿Usted sabe cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? La última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Lo puede verificar si quiere en Malaquías capítulo 4, verso 6. La última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Esa es la última palabra. Con esa palabra se cierra el Antiguo Testamento, porque eso es lo que tiene el primer pacto. El primer pacto estaba bajo maldición. Si no haces esto, maldito. Si no haces esto, maldito. Y si haces esto, maldito. Y si no haces, maldito. Pero el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, en su último capítulo, el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 3,
dice, y no habrá más maldición. Eso lo puede leer usted en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 3. Y no habrá más maldición. ¿Se da cuenta de la diferencia? El Antiguo Testamento termina con maldición, el Nuevo Testamento termina con bendición. Porque Jesucristo se llevó todas nuestras maldiciones. Dele un aplauso, dele una alabanza al Señor en esta noche, hermano. Ahora, un detalle muy importante en esta transformación. Bueno, de hecho, hasta se me olvidó decirle cuál era el tema que yo le estoy predicando. Una transformación total. Mejor tarde que nunca, alguien dijo por ahí. Ese es el tema que yo estoy predicando, una transformación total. Y entonces, en el último punto, quiero hablar de un detalle muy importante en esta transformación. Ok, ya no estoy bajo la ley, ya no tengo que seguir ritos, ya no tengo que seguir practicando cosas. No, ahora en Cristo soy libre. Él me hizo libre y en Cristo lo tengo todo. Pero, siempre hay un pero. Para nosotros, ahora hay un nuevo pacto. Ahora nosotros tenemos un nuevo pacto. Me voy a saltar a Lucas 22:20. Lucas 22:20. Dice así: de igual manera, después que hubo cenado, hablando de Jesús, está en la noche donde se reunió con sus discípulos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, ¿qué fue lo que dijo? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces ahora hay un nuevo pacto. Ahora sí leamos 2 de Corintios 3:14. Ahora sí leamos 2 de Corintios 3:14. 2 de Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Corinto? Es que el pueblo de Israel, aunque leía el Antiguo Testamento, siempre quedaban con el velo puesto. En otras palabras, no podían entender nada, porque ellos no quisieron reconocer a Jesús como su Mesías. Ellos no quisieron entender que Cristo había cumplido todas las profecías que estaban escritas de Él. Entonces ellos leían, pero el velo les quedaba. Por eso, hasta que una persona se convierte a Cristo, el velo de la religión se le quita, hermano. ¿Cuántos aquí éramos religiosos? Pero religiosos. ¿Ah? De aquellos que le iban a tocar los piecitos al santito, le tocaban los piecitos y no solo se lo tocaban. ¿Ah? ¿Sí o no? De aquellos religiosos que le iban a poner la velita y la candelita y las flores y adornaban. Aquellos religiosos que tenían un altar en su casa, una vitrina. Cuidado, chaval, no me toca esa vitrina, que esa vitrina es santa. Aquel velo, aquel celo, aquello que había. Cuidado, me toca eso, que eso es santo. Bueno, conocimos a Cristo y Él nos quitó ese velo. Lamentablemente, cuando un religioso oye esta palabra, se enoja. Un idólatra oye esto que yo estoy predicando, se enoja, se pone furioso, me maldice y me manda a decir vulgaridad. Porque él se siente ofendido, porque estamos hablando de sus dioses, pero son madera, son yeso, son oro, son plata, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen pies y no caminan. Pero ese es el velo que nos quitó Jesucristo. Y si alguno de ustedes tiene alguno guardadito ahí, saque esa cochinada y vaya a botarla, vaya a quemarla en el nombre de Jesús. Porque algunos cristianos, por lo que le digo yo, que algunos cristianos no quieren romper, no quieren cortar el ombligo.
Ahí tienen guardados sus santitos, allá debajo de la cama, allá arrinconados, la tienen tirado. ¿Ah? Algunos tienen un Buda por ahí. Cuidado aquellos que tienen a Buda. ¿Ah? Cuidado. Ahora nosotros tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora tenemos un mejor pacto. El pacto en Cristo es un pacto mejor. Hebreos capítulo 7, verso 18, lo voy a leer. Vamos a ver si lo encuentro rapidito aquí. Hebreos 7, 18 dice. Tenemos un pacto mucho mejor. 7, 18 dice, queda pues abrogado. 7, 18 de Hebreos, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. Yo me imagino que cuando esto lo leían los judíos les ardía, así como les molesta a los católicos cuando uno habla de esto, de los ídolos. Los judíos, estoy seguro, pues nada perfeccionó la ley. O sea, la ley no pudo salvar a nadie. La ley no pudo santificar a nadie. Y la ley no puede salvar a nadie. Y no puede perfeccionar a nadie. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aleluya. Y en Hebreos 13, 20 y 21 dice que el pacto de Jesucristo es un pacto eterno. Hebreos 13, versículo 20 y 21. Hebreos 13, versos 20 y 21. Aleluya. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces ahora, hermanos, estamos libres de la ley, ahora somos de Cristo, ahora le pertenecemos a Cristo. ¿Alguien dice amén? ¿Verdad? Ya le pertenecemos a Cristo. Ya nada que ver, señores, con tradiciones de religión de allá. Olvídate de eso, hermano. En Cristo somos nueva criatura. Pero ahora en Cristo, mire lo que dice el verso 5 de Romanos 7. Volvamos a Romanos 7. Ya estoy terminando. Romanos 7, verso 5. Mire lo que dice. 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, versículo 4, verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Lea conmigo lo que sigue. A fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces, mire bien, antes de que nosotros viniéramos a Cristo, ¿qué tipo de fruto dábamos? Fruto para muerte. ¿Y por qué eran frutos para muerte? Bueno, ahí los que tienen el material ahí, lean conmigo en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Gálatas 5, verso 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía o cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿A quién está amonestando Pablo? A los cristianos, no a mundanos.
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué practicábamos eso? Porque estábamos en la carne y dábamos frutos, ¿para qué? Para muerte. Ahora lea conmigo Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene ¿sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo. Diga conmigo, en otro tiempo, cuando vivíais en ella. ¿Se da cuenta lo que es la vida cristiana? Hacíamos cosas en otro tiempo. En otro tiempo nos dejábamos llevar por los deseos de nuestra carne. En otro tiempo hacíamos obras, pasiones pecaminosas. Yo espero que alguien siga aquí, hermano. Ahora, si para alguno de los que está aquí, ese otro tiempo todavía no ha llegado, hoy puede llegar. Usted puede decir, basta ya. Hasta aquí llego con esta práctica de la carne, de mis pasiones pecaminosas. Ya basta. ¿Por qué? Porque ahora le queremos pertenecer a Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dice, antes llevábamos frutos para muerte. Y ese fruto para muerte hubiera sido la condenación eterna si no nos hubiéramos arrepentido, hermano. Si usted no se hubiera arrepentido, si yo no me hubiera arrepentido, hermano, si nosotros no nos hubiéramos arrepentido y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nos hubiésemos muerto en desobediencia, hubiésemos ido al infierno y hubiésemos estado esperando el juicio donde va a ser la muerte segunda, donde todas las personas que no se quisieron consagrar, que no quisieron obedecer, un día van a entregar cuenta, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, versículo 4 de Romanos dice que debemos llevar frutos para Dios. Rapidito le menciono los frutos que podemos llevar para Dios. Número 1, fruto de arrepentimiento. Ahí lo tiene en su material. ¿Qué dice Mateo 3:8? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Ese es el fruto que damos los cristianos. Hay un cambio, hay un arrepentimiento. Yo espero que alguien esté aquí conmigo, porque si alguien dice que es cristiano pero no tiene un cambio, se está engañando. Si alguien dice que ahora hijo de Dios pero no está dando fruto de un cambio, se está autoengañando. El segundo fruto que ahora damos para Dios es el fruto de santidad. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es el otro fruto que llevamos a Dios. Es la santificación, la santidad. Es donde yo voy apartándome cada día de lo que yo sé que estoy haciendo mal. Me voy santificando. La santificación es algo progresivo, donde yo conscientemente sé que lo que estoy haciendo es malo, pues me voy apartando porque me voy santificando para el Señor. Número 3, fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo, todo lo que la ley diga que es maldito o bajo maldición, ahora en Cristo y en el Espíritu Santo no hay ley que te venga a maldecir. Número, no sé cuánto voy ya, 4, 5, fruto de justicia. Filipenses 1:11. Fruto de justicia, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Número, el que sigue, fruto de alabanza, Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de buenas obras,
Tito capítulo 3, verso 14. Tito capítulo 3, verso 14. Y aprendan también los nuestros, los cristianos, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y por último, fruto de almas. Romanos 16, 5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Imagínate, Pablo está recordando la primera persona que se convirtió en un lugar llamado Acaya. El primero que aceptó a Cristo en Acaya es Epeneto, y a Pablo se le quedó grabado: mi hermano Epeneto, el primero que me gané para Cristo, el primero que vino a Cristo cuando yo fui a Acaya. Salúdenme a Epeneto porque es el primer fruto. Creo que deberíamos preguntarnos: ¿cuántos frutos tenemos nosotros ahora? ¿A dónde están tus frutos y los míos? ¿A dónde están los frutos? Porque si tú me dices que Dios te transformó, te cambió, si tú me dices que ahora eres nueva criatura, si tú me dices que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, yo te pregunto: ¿a dónde están tus frutos? No te estoy diciendo que no tengas, te estoy haciendo esa pregunta para que usted se la responda. ¿A dónde están tus frutos? ¿Le estás hablando a alguien de Cristo para ganarte a uno por lo menos para Cristo? Por lo menos puedes decir: ya tengo a uno. Yo sigo recordando la primera persona que me gané para Cristo. Yo sigo recordando. El nombre de la hermana se me olvidó, pero es la mamá de la hermana Marlene Mayorga. Algunos de ustedes conocieron a la hermana Marlene, fue líder de esta iglesia, fue directora de consolidación, ¿verdad? Y trabajó mucho tiempo aquí. Hoy está sirviendo en otra congregación. Pero cuando yo me gané para Cristo, a la mamá de ella, que no quería saber del evangelio, era una ancianita. Yo llegaba a predicar a la casa de la hermana Marlene, y la señora, la mamá de ella, se sentaba allá lejos, en un corredor. Y no recuerdo si eran los sábados que yo llegaba a predicar ahí, y cada vez que yo llegaba, una vez a la semana, la señora iba acercándose más, hasta que un día llegó a la sala. La señora era religiosa, ella decía: yo soy católica, y nadie me va a cambiar. Y recuerdo esa noche, qué felicidad. Mire, el corazón me explotaba de alegría, porque aquella alma había aceptado a Cristo, aquella señora había hecho su oración de fe, y a los días, a las semanas, fallece. Pero qué alegría había en el corazón de mi hermana Marlene, qué alegría había en esa casa. Mire hermano, no era un velorio, era una fiesta. ¿Por qué? Porque ya se sabía que aquella anciana iba a morir, ya se sabía que iba a morir, pero la alegría más grande era que murió en Cristo. Y eso a mí me llenaba y me sigue llenando de alegría. La primera alma que me gané para Cristo, eso todavía lo sigo recordando y sigo dando ese testimonio. Hermano, ese es un fruto. Por eso yo te digo, usted debe también buscar frutos para Dios. Y por eso le pedí a mi hermana Valesca que reprodujera este material para que usted se llevara, porque yo aquí lo leí bastante rápido, pero usted lo puede llevar y leer con calma. Allí van los frutos que podemos llevarle al Señor. Ahora solo nos queda, hermano, si esta noche hay alguien que dice: oye, yo necesito ponerme a cuentas con Dios, hágalo hoy. No espere mañana, no espere el domingo. Hoy pídale perdón al Señor, porque el Señor quiere limpiarnos, hermano. El Señor quiere santificarnos, el Señor quiere purificarnos. Padre, en esta noche yo quiero darte las gracias por esta palabra. Quiero darte la honra, la gloria, quiero darte la alabanza, Señor, por haberme ayudado a hablar esta palabra, por haberme ayudado, Señor, a explicar esta enseñanza, a hablarla, Señor, y que tu pueblo la pueda entender, Señor. Gracias porque usted nos liberó de la ley, nos liberó de las maldiciones de la ley, nos liberó, Señor, de todos esos ritos y tradiciones que la ley exigía, Señor. Gracias
porque ahora en Cristo somos libres. Ahora en Cristo tenemos libertad, somos libres y no necesitamos someternos a ningún rito que tenga que ver con la ley, porque ahora, Señor, nos sometemos al único quien debemos someternos, a Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor, al que murió en la cruz, al que nos libró de todos nuestros pecados, al que nos hizo nuevas criaturas. Y ahora, Señor, lo único que usted espera de nosotros es que perseveremos hasta el final. Señor, me uno a la oración de esos hermanos que hoy se ponen a cuenta. Me uno, Señor, a la oración de esas hermanas que hoy reconocen su pecado. Me uno a ellos para pedirte que nos perdones, Señor. Porque no hay quien no peque, Señor. Todos pecamos, fallamos, tropezamos. Todos, Señor. Aquí nadie debe estar señalando a otro, porque aquí todos somos pecadores.